¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Regina Caeli letare, Alleluia. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de que estén ustedes aquí nuevamente, como todos los días miércoles. Pues estamos transmitiendo un programa a distancia hoy, en este día miércoles, miércoles tan especial, este día que estamos viviendo el tiempo de Pascua, esta fecha tan, pues este tiempo más que fecha tan especial, tan fuerte, tan grande, todo esto que hemos pasado, todo este tiempo de Semana Santa que hemos vivido, todo este domingo de resurrección tan grandioso, tan especial que hemos podido vivir nuevamente y con un significado fuerte en nuestras vidas. Pues antes de iniciar, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas de la diócesis de Cuautitlán. También sean bienvenidos los radioescuchas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Ojalá que nuestros programas puedan estar vinculados con ellos, todos nuestros programas de Radio San Juan Diego. También recuerden que nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia al teléfono 5570-072489 o bien nos pueden también hacer algún comentario en la página de Facebook Diócesis de Cuautitlán, o también nos puedan llegar a hacer algún correo a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Todos los medios son aptos para comunicarnos, para hacernos llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, todo aquello que ustedes nos quieran comentar. Pues hoy, como todos los días miércoles y en esta semana que estamos viviendo de Pascua, vamos a iniciar con un himno, con nuestro momento de reflexión y con un himno tan especial que escuchamos en estos días en el Evangelio. Y al momento de que lo empiece a leer, lo van a reconocer y van a poder identificar a qué evangelio y qué palabras de ese evangelio nos dice. Y nos dice lo siguiente, este himno de la liturgia de las horas de el día de hoy. Y nos dice así, en un momento, porque ya lo cambié de página, aquí está. Y nos dice así, estaba al alba María, porque era la enamorada. María, la voz amada. Rabuní, dice María. El amor se hizo un abrazo, junto a las plantas benditas, las llagas glorificadas, ríos de fuego y delicia. Jesús, esposo divino, María, esposa cautiva. Estaba al alba María, para una unción preparada. Jesús en las azucenas, al claro del bello día. En los brazos del esposo, la iglesia se regocija. Gloria al Señor encontrado, gloria al Dios de la alegría, gloria al amor más amado, gloria y paz, y Pascua, y dicha. Aleluya. Estaba al alba María. Es Pascua en la Iglesia Santa. Aleluya. Amén. Así es, efectivamente, queridos radioescuchas, estamos en tiempo de Pascua, estamos en este tiempo tan especial, en este tiempo tan significativo para todos los católicos cristianos, en este tiempo que que acabamos de pasar, en este tiempo que nos hemos vuelto a vivir, a sentir la resurrección del Señor, en este tiempo que nos dice en todo, en la creación, en las cosas, en las personas, en los acontecimientos, que Cristo está vivo, que murió por nosotros, pero no se quedó ahí en ese sepulcro, Él está vivo. Así lo pudieron comprobar, lo pudieron ver Pedro, y lo pudo ver también Juan, lo pudo ver María, lo pudieron ver las mujeres que acompañaban a María.
Jesús está vivo. Y él mismo se apareció a los apóstoles, él mismo tuvo que haberse aparecido a nuestra Madre Santísima María. Él está vivo. Y así como se hizo presente con ellos, también en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, Él se hace presente. Él está vivo, Él está con nosotros. Él sigue aquí. Y esta manera y forma de vivir y forma de sentir y forma de llevar a cabo nuestra vida, lo podemos testificar, lo podemos manifestar. Esta alegría que sentimos de que Cristo está vivo. Y lo podemos decir y lo podemos gritar y lo podemos compartir con todos aquellos que están a nuestro lado, que Cristo está vivo, que Él dio su vida por todos y cada uno de nosotros desde aquel momento y todas las generaciones y las generaciones anteriores y las generaciones que estamos en este tiempo y las generaciones futuras. Él murió por todos nosotros para salvarnos y resucitó. Eso es lo más grandioso que tenemos. Eso es lo que nos demuestra que Cristo está vivo, que venció a la muerte y que estamos y vivimos y estamos en este caminar para un día encontrarnos con Él, con este Cristo vivo, que lo tenemos presente en todo momento. Vivamos la Pascua, vivamos todo este tiempo, vivamos y gritemos y demostremos y digamos a todo aquel que Cristo está vivo. Así, queridos radioescuchas, es como iniciamos este tiempo, este momento de reflexión, esta alegría que tenemos, esta alegría que podemos compartir con todos, que esta alegría no se termine, que esta alegría continúe, que esta alegría siga por todo el tiempo necesario para que los demás puedan también saber y puedan sentir que Cristo está vivo. Pues así, queridos radioescuchas, hemos iniciado nuestro momento de reflexión. Vamos a pasar ahora a nuestro tema del día de hoy, el tema que es la fracción del pan. Es un tema y son unas palabras, expresiones tan pequeñas que nos vienen en el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, pero que tienen una profundidad y que hay mucho por decir de ello. Hay tanto que comentar, hay tanto que decir, hay tanto que poder hablar, pero vamos a hacerlo de una forma sencilla, vamos a hacerlo de una forma para que nos quede un poquito más entendido esa parte de la fracción del pan que hacían las primeras comunidades de Jerusalén. ¿Y qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles al respecto sobre esto que estamos comentando? Y nos dice así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, de los versículos del 42 al 47. Nos dice lo siguiente: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaban. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu, y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Acudían a la fracción del pan y a la oración. Una manera de llevar a cabo un acto que ellos hacían, algo que ellos realizaban continuamente. Acudían a la fracción del pan y a la oración. Todos vivían en comunión, todos vivían en oración, todos vivían unidos, todos se veían por ellos mismos, se procuraban por ellos mismos. Pero esta parte de la fracción del pan, tan significativa para nosotros, tan especial, tan llena de emotividad, pero también
con un significado que nos remite en la actualidad, porque aunque ustedes quizá no lo hayan podido relacionar, o quizás sí, pero muchos no, nosotros también acudimos a la fracción del pan día con día, sobre todo los días domingos. Y ahorita vamos a verlo porque vamos todavía a leer otro versículo de Hechos de los Apóstoles del capítulo 20, versículo 7, y dice lo siguiente: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Y Pablo, que pensaba irse al día siguiente, conversaba con ellos. Bueno, aquí es otra parte en este libro de los Hechos de los Apóstoles, pero vamos a quedarnos con la primera parte. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. El primer día de la semana, es decir, el domingo. Y nosotros también el primer día de la semana nos reunimos para la fracción del pan. Es solamente un antecedente para lo que vamos a ir concluyendo en nuestro programa y vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, qué es lo que nos dice San Juan Pablo II, qué nos dice el Papa Francisco sobre esta parte. Y nos dice en el numeral 1329, banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Banquete del Señor, esa fracción del pan, esa cena, esa última cena que tuvieron los apóstoles con Jesús, ese momento en el cual estaban reunidos, ese banquete del Señor es esta fracción del pan que las primeras comunidades de Jerusalén estaban llevando a cabo, lo realizaban y que hasta la fecha nosotros lo seguimos realizando. ¿Qué más nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto, los discípulos lo reconocieron después de su resurrección. Y con esta expresión, los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que coman de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. En el numeral 949 nos dice lo siguiente: en la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe de los fieles, es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Se reunían, estaban, aquella primera comunidad, tenían tanto amor entre ellos, tenían tanta comunión entre ellos, hacían todo entre ellos juntos y se reunían a la fracción del pan para seguir, para conmemorar, para continuar aquel banquete del Señor con sus apóstoles, para recordar, para volver otra vez a la memoria esos momentos, esos tiempos en los cuales el Señor estuvo con ellos y compartía el pan, para también volver a la memoria esos momentos en los cuales el Señor se apareció a los apóstoles en determinados momentos y también pudo tener la fracción del pan, poder comer con ellos. Esta parte tan significativa que nosotros el día de hoy comemos y bebemos de su cuerpo y de su sangre porque Él quiso quedarse con nosotros, esta fracción del pan. Quizás si lo queremos ver de esa forma, así nos reunimos en la Eucaristía para la fracción del pan. ¿Qué más nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a la orden del Señor
de la iglesia de Jerusalén se dice lo siguiente: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Quizá en muchos momentos esa parte de la alegría, esa parte de este sentir, de esta emoción, no la reflejamos, esa parte que muchos vamos a la Eucaristía y a veces no con ese ánimo, con esa alegría, como nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acudimos en otras circunstancias y es triste ver cómo hay muchos que van sin ese sentido de lo que vamos a escuchar, lo que vamos a ver, que vamos a encontrarnos con el Señor, que vamos a escuchar su palabra, que vamos a pedir por los demás, que vamos a poder participar de ese banquete del Señor. No lo hacemos con alegría, lo hacemos a veces hasta con una sensación de rapidez, de prisa, porque tenemos muchas cosas pendientes que hacer y muchos otros van porque los obligaron a ir, porque tienen que ir, porque se tienen que presentar, porque los papás los están obligando a ir. Hay que tener ese significado, la fracción del pan. Hay que regresar a esa comunidad, primeras comunidades judías, ¿cómo lo hacían? Iban con tanta alegría, iban con esa sencillez de corazón. A eso regresemos, a eso retomemos, a eso volvamos, a la sencillez de corazón para poder llevar a cabo la fracción del pan y también poder llevar a cabo y unirnos en oración con esa sencillez de corazón, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué más nos dice este catecismo? Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo. Esto nos lo dice en el numeral 1343, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Ya lo vimos en esta lectura de Hechos de los Apóstoles 20 y versículo 7. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Es recordar, es otra vez vivir, es volver a llevar a cabo ese banquete del Señor, es volver a reunirnos con esa sencillez de corazón, es volver a estar presentes en el Señor y ahora compartir su cuerpo y su sangre, poder tener ser partícipes del banquete del Señor que se ofrece por cada uno de nosotros ahí en la Eucaristía, en el vino hecho cuerpo y sangre del Señor, que se ofrece para todos nosotros, que estamos invitados en la Eucaristía. Y como nos lo dice desde ese tiempo hasta la fecha, gracias a Dios, en todos los lugares, en todo momento, en toda circunstancia, se está ofreciendo la Eucaristía, se lleva a cabo y no hay momento que no se haga. Así como en nuestro continente es de día y se lleva a cabo la Eucaristía, también en el continente europeo, en el continente asiático, en el continente africano, también se está llevando a cabo cuando nosotros dormimos allá. Es de día, se está llevando a cabo la fracción del pan, se está llevando a cabo la Eucaristía, donde podemos compartir del cuerpo y la sangre del Señor como aquellos discípulos cuando tuvieron el banquete con el Señor. Porque Él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre.
¿Qué más nos dice ahora San Juan Pablo II sobre esta parte de la fracción del pan? Y nos dice, los hechos de los apóstoles nos atestiguan que en la iglesia primitiva, la comunidad de Jerusalén, la vida de oración era sumamente intensa y que los cristianos se reunían para la fracción del pan. Esta expresión tenía en el lenguaje cristiano el significado de un rito eucarístico inicial, el momento culminante del nuevo culto en espíritu y en verdad era la Eucaristía. La institución de este sacramento había sido el punto clave en la formación de la Iglesia. Relacionándola con el banquete pascual de Israel, Jesús la había concebido y realizado como un convite en el que él mismo se entregaba bajo las especies de comida y bebida, pan y vino, signos de participación de su vida divina, vida eterna, con los invitados al banquete. Esto es lo que nos dice San Juan Pablo II en una de sus homilías sobre, parte, mejor dicho, en un instante de su homilía, relacionándolo y refiriéndose a la fracción del pan. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco también en una de sus homilías al respecto sobre la fracción del pan? Y nos dice, el evangelista Lucas nos muestra una iglesia de Jerusalén con el paradigma de cada comunidad cristiana, como el ícono de una fraternidad que fascina y que no debe mitificarse, pero que tampoco hay que minimizar. El relato de los hechos deja que miremos entre las paredes de un domus donde los primeros cristianos se reúnen como familia de Dios, espacio de coinonía, es decir, de la comunión de amor entre hermanos y hermanas en Cristo. Vemos que viven de una manera precisa, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Recuerda el Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, y dialogan con Dios en la oración. No hay lugar para el egoísmo, están unidos. La cercanía y la unidad son el estilo de los creyentes, cercanos, preocupados unos de otros para ayudarse. Acudían al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Nos vuelve a repetir el Papa Francisco esto que leímos también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Acudían y tomaban, acudían y participaban, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Así, queridos radioescuchas, este tema, esta expresión, la fracción del pan, esta manera como San Juan Pablo II nos fue diciendo, así como fue, y va dando también un relato, nos va diciendo sobre esta manera como se fueron integrando los apóstoles, cómo fueron participando de las enseñanzas de Jesús, cómo se llega al momento de la última cena y cómo después de su resurrección se aparece a los 12, comparte con ellos el alimento y así, de esa manera, esas primeras comunidades lo seguían realizando, recordando, participando, viviendo nuevamente de eso que el Señor había compartido con ellos, la fracción del pan. Y como también el Papa Francisco nos dice, nos llena de emoción, ¿verdad? Recordar esos momentos de esas primeras comunidades. No hay que, no, como aquí nos lo dice con sus propias palabras, no las podemos mitificar, pero tampoco las podemos minimizar. Aquello que hacían, aquello por lo cual esas primeras comunidades llevaban a cabo sus actividades
¿Por qué no a partir de hoy pensemos en ellas cada vez que acudamos a la Eucaristía, hacerlo como aquellas comunidades de los lugares, de sus casas a donde estaban, acudían también en un lugar, en una casa, caminaban, iban, llevaban ese recorrido, llevaban a Jesús en su corazón, tenían esa sencillez de corazón, iban con mucha alegría. ¿Por qué no? A partir del día de hoy, vamos con esa sencillez de corazón a compartir de la Eucaristía, a compartir de esa fracción del pan, a compartir de este cuerpo y sangre del Señor, de ese banquete al que somos invitados y de que podamos sentir con nuestro corazón que ahí está el Señor, que somos invitados y que todos aquellos que están a un lado de nosotros también acuden para compartir de ese banquete del Señor, del cual somos partícipes y de que recordemos con esa y lleguemos con esa alegría y con esa sencillez de corazón para participar de la Eucaristía. ¿Por qué no cambiar nuestra forma de ver las cosas? ¿Por qué no cambiar nuestro sentir a partir del día de hoy, contemplando y considerando la Eucaristía como esa última cena que se quedó ahí el Señor en el pan y el vino, que se quedó su cuerpo y su sangre y que todo el momento, en todas las Eucaristías, volvemos a participar de su cuerpo y de su sangre, como Él lo quiso en la última cena? Pues así, queridos radioescuchas, vamos a dejar el día de hoy nuestro programa con esta intención, con esta manera de ver las cosas diferentes y acudir con alegría y con sencillez de corazón a la Eucaristía, a la fracción del pan. Ojalá en lo sucesivo así podamos realizarlo. Pues así, queridos radioescuchas, es como llegamos al final del día de hoy de nuestro programa. Vivamos este tiempo de Pascua, vivamos con esa alegría, vivamos con la certeza de que Cristo está vivo y está entre nosotros. Y continuemos con esta alegría y compartamos con todos y cada uno que Cristo está vivo. Pues así, queridos radioescuchas, es como llegamos al final de nuestro programa Iglesia, Pueblo de Dios, en este día miércoles. Soy Asunción Olivares, me dio mucho gusto de compartir el día de hoy con ustedes y no me resta más que decirles que pasen una muy bonita tarde. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego.